Casita de oración Jesucristo, Sabiduría de Dios, presenta la catequesis de Elane, apostolado de la nueva evangelización. Quedan ustedes en manos de Jesucristo, Sabiduría de Dios y la Santísima Virgen María. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 1, 40 al 45. Se acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si tú quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, quedas limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Invitamos a todas las comunidades del mundo que, si desean abrir su casita de oración y llevar esta luz del Evangelio de Cristo, del apostolado de la nueva evangelización, se pueden contactar con nosotros y nosotros con mucho gusto abriremos esa casita en cualquier lugar del mundo, porque estamos llamados a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dios los bendiga, un abrazo para todos y quedan en manos de Jesucristo y Sabiduría de Dios y la Santísima Virgen María. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Para comprender mejor no solo este pasaje del Evangelio, sino toda la liturgia del domingo, es necesario comenzar recordando que en la mentalidad del pueblo judío de aquel tiempo, todas las enfermedades eran consideradas como una maldición de Dios, como un castigo por los pecados, los propios pecados, si la dolencia se había contraído a lo largo de la vida, o los pecados de los antecesores, ya sea los padres, abuelos, etcétera, etcétera, si se trataba de una enfermedad de nacimiento. Desde esa perspectiva, y según aquel modo de pensar, cuanto más grave fuese la enfermedad, mayor se creía que habría sido el pecado o los pecados cometidos, ya sea por el propio enfermo o por sus antepasados, según fuese el caso. Como sabremos, la lepra no era una enfermedad de naturaleza congénita, sino que había de ser adquirida a través de la vida y, por lo tanto, se le cargaba toda la culpa directamente al enfermo. Así eran las cosas. Así eran las cosas. Un leproso era considerado directamente un terrible pecador, de tal manera que a los espantosos tormentos físicos que los pobres enfermos debían sufrir, venían a sumarse la reprobación y la condena de parte de todo el mundo. Además de esto, por una cuestión de profilaxis social, es decir, que para evitar los contagios masivos, la ley establecía que los leprosos debían vivir marginados, vestir harapientos, andar despeinados, con la cara medio tapada y gritando: «¡Soy impuro! ¡Soy impuro!», tal cual se establecía en el libro del Levítico, de manera que todos pudieran enterarse desde lejos que había un leproso y así poder huir a tiempo para no contagiarse. Hoy todo esto nos horroriza de solo pensarlo,
Pero debemos comprender que en aquel tiempo había que optar por el mal menor. Era eso, o tener en poco tiempo a toda la población hebrea contagiada y potencialmente aniquilada en medio del desierto. Recordemos que la ley se escribió durante el éxodo desde Egipto a Canaán. El libro del Levítico, entre los capítulos 13 y 14, establece una serie de descripciones y disposiciones sobre cómo debía procederse al detectar la enfermedad. Pero el Señor también habló a Moisés y al sumo sacerdote, a Aarón, sobre la forma en la que debía procederse cuando Dios mismo dispusiese la sanación de un enfermo de lepra. Por eso es que Jesús le dice al leproso, hacia el final de este pasaje evangélico, que se presente ante el sacerdote para hacer la declaración y luego cumplir con los sacrificios rituales que disponía la ley de Moisés como agradecimiento a Dios por haberle restaurado la salud. Ahora vayamos a algunas de las reflexiones que podemos extraer de este riquísimo pasaje del Evangelio. Analicemos en primer lugar la actitud con la cual el leproso se acerca a Jesús. La Escritura nos dice, se arrodilló ante él y le suplicó, si tú quieres, puedes limpiarme. La profunda humildad y la fe que demuestran a la vez el hecho de que él se arrodillara ante Jesús y el tono de su súplica deben ser suficientes para imaginar hasta qué punto se habrá conmovido el Señor al verlo. En esas pocas palabras, el leproso le dice todo. Yo sé que tú tienes el poder para hacer lo imposible. Yo creo de verdad en ti, y en esa fe baso mi esperanza. Por eso te suplico que tengas misericordia y compasión de mí. Apiádate, Señor, de este hombre que, arruinado, llega hasta tus pies para rogarte clemencia. La respuesta de Jesús no podía ser otra que el concederle lo que este hombre le pedía, como sucedió también con la mujer cananea, que una vez suplicando la sanación y la liberación de su hija, lo conmovió diciéndole, también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Él le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, y en ese momento su hija quedó sana. Aquí obtenemos la primera enseñanza práctica del pasaje que nos tocó hoy. Jesús siempre atiende las súplicas realizadas con humildad y con fe. La misericordia es lo propio de Dios, decía Santo Tomás de Aquino, y esa misericordia se manifiesta plenamente en Jesucristo todas las veces que se encuentra con el sufrimiento humano. En efecto, son muchas las ocasiones en que los evangelistas señalan los sentimientos de misericordia del corazón de Jesús, cuando se halla con la desgracia y el sufrimiento ante los que nunca pasa de largo. Ejemplos de ello son los pasajes que nos hablan de la viuda de Naín, a quien le resucita a su hijo, que lo podemos encontrar en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. También las gentes que estaban como ovejas sin pastor, con quienes se queda a pesar de su propio cansancio y abatimiento. Por la muerte de Juan Bautista, que podemos encontrar en Mateo capítulo 9, versículo 36. La multiplicación de los panes y los peces para alimentar a la muchedumbre hambrienta. Marcos capítulo 8, versículo 2. El ciego al que le devolvió la vista. Mateo capítulo 18, versículo 27 y tantos otros. El mensaje con el que la Iglesia sintetiza la enseñanza de la liturgia de este domingo nos dice:
El que cree en Cristo como vencedor del mal nunca desaprovechará el paso del Señor. Por eso cabe preguntarse ahora de qué manera estamos aprovechando nosotros al Cristo que pasa hoy por nuestro lado. En una de las catequesis de hace algunos años decíamos que a nosotros nos toca hoy combatir la lepra espiritual, la lepra de la indiferencia hacia el pecado, la lepra del desamor al prójimo y del excesivo amor a uno mismo, la lepra del personalismo, que nos cubre como fruto de este mundo, pero que se limpia sin dejar rastros cuando miramos el rostro bendito de Jesús, que nos abre los brazos sonriente en cada confesión y en cada Eucaristía. Esa lepra se cura con la comunión, con la unión común a los hermanos en perfecto amor. Todos tenemos algún mal por combatir, sea en el cuerpo, en la mente o en el alma. Y el mensaje del Evangelio hoy nos recuerda que acercándonos a Jesús con verdadera humildad y profunda fe, encontraremos la sanación que necesitamos. Hagámoslo pues individual y comunitariamente. Aprovechemos para ello el sitio de Jericó de todo el año que ya viene. Por otro lado, hoy de nuevo vemos que Jesús pide callar, aunque esta vez no a los demonios como en los dos evangelios pasados, sino a un hombre de carne y hueso. Esto no debe de pasar inadvertido. Las razones del Señor pueden haber sido muchas y podríamos especular bastante al respecto, pero quedémonos con que tal vez aún no era el tiempo para que se le conociese tanto, porque quería poder moverse con mayor libertad entre la gente. Lo que importa, lo que siempre debe de importar, es lo que nos llama a pensar, lo que nos llama a hacer o a dejar de hacer el mensaje del Evangelio hoy. ¿Estaremos siendo lo suficientemente prudentes con nuestra lengua? Hay que tener mucho cuidado con eso. La regla general nos dice, antes de hablar algo, de contar lo que te dijeron, asegúrate de que no harás quedar mal a nadie. No deshonrarás el buen nombre de nadie. No desprestigiarás a nadie. El leproso no obedeció la recomendación de Jesús, sino que, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. No nos corresponde a nosotros juzgar qué tan mal o bien estuvo, porque la verdad es que solo poniéndose en sus circunstancias podríamos entenderlo. Él estaba tan feliz con lo que Cristo había hecho que voló a contar a los cuatro vientos su testimonio. Esto es lo que ahora nos exige la fe, que demos testimonio de Cristo. Pues no hay otro modo de convencer al hombre para que se acerque a Dios que mostrándole a través de nuestra vida el cambio positivo que Él ha hecho en nosotros. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe para que en los momentos difíciles no dudemos de su poder y pidamos que, si es su voluntad, se cumpla en nosotros el milagro que necesitamos. Y si el milagro que pedimos no se cumple, no dudemos de que la voluntad de Dios es otra. Y esta siempre será lo mejor para nosotros, aunque de momento no la podamos entender. Ahora vamos a meditar en las preguntas para orientar esta reflexión del Evangelio. ¿Estoy consciente de que al estar en pecado me autoexcluyo de la gracia de Dios? Reconozco que la bondad y la misericordia de Dios son tan grandes que basta mi confesión sacramental para ser totalmente perdonado.
¿Con qué frecuencia estoy concurriendo al sacramento de la reconciliación? Jesús es el único que puede sanarme en todo sentido. ¿Tengo la fe suficiente para pedírselo, igual que el leproso? Acudo a Él con verdadera fe y humildad para pedirle que me asista en todas mis necesidades. Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a estudiar el canon 309, 549, 2850 y 2852. Y el canon 309 nos dice: si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse y rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea, en parte, una respuesta a la cuestión del mal. Y el canon 1504 nos dice: a menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Y ahora vamos a meditar reflexionando con la Gran Cruzada. El hombre nada puede sin mí, y es todo conmigo. Yo he venido para ustedes, para darles vida en abundancia, para que puedan alcanzar los frutos de mi viña. Es mi amor quien moldea y sostiene los corazones más duros. Hijita, di al hombre que no se esconda en su pecado. Yo soy misericordia y sabré limpiarlos cuando se vacíen al pie de la cruz. Hijos míos, la cosecha es rica y los trabajadores son pocos. Reúnanse los verdaderos trabajadores y vengan a mi viña. Aquí está el campo en el cual deben trabajar. Comprendan que el estado de independencia de sus almas no es la libertad que ustedes tienen. La libertad existe únicamente cuando el alma está en total dependencia de Dios. Ahí reside su fuerza y su poder. Allí estoy yo, en las tranquilas profundidades de su alma, a la espera de que se den a sí mismos. Esta libertad únicamente se encuentra a través de la disciplina, de la obediencia a mí. Busquen primero hacer mi voluntad, cegándose al camino del mundo, negándose a sí mismos, para que yo pueda limpiarlos y renovarlos. Entonces serán capaces de vivir en el mundo libres, íntegros, en pureza de alma y de mente. No importa qué se le da al enfermo, con tal que sea para su salud. Lo que importa es sanar. Yo lo sano
y tanto mejor cuanto más asimilan mis cualidades. Pero el enfermo no puede permanecer inactivo, recibiendo la medicina. Debe de alguna manera contribuir a la salud. Por lo tanto, yo los dejo inactivos y quiero que me ofrezcan su intención de hacerse sanar por mí. Médico y medicina. Yo curo, ustedes deben ser curados. Te lavaré los pies, aquellos pies que han pisado una senda resbaladiza y que ahora están heridos por los golpes contra las piedras. Yo los enjugaré, los sanaré, los besaré, y tú quedarás sano. Y ya no conocerás otra senda que la que conduce a mí. A continuación, vamos a recordar la virtud del mes. Durante este mes de febrero estamos practicando la virtud de la pobreza espiritual. Y esta semana veremos el canon 2545 que dice lo siguiente: todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Y meditemos en las palabras que nos dice el libro de la Gran Cruzada, palabras de inspiración de nuestro Señor Jesucristo. El apego a las cosas es lo que transforma el ánimo del hombre, porque todas las cosas en sí son iguales. La excelencia en las cosas genera adulación de una parte y de otra complacencia, de manera que entre estas punzantes espadas el hombre se debilita, se arrodilla y cae. Y para terminar nuestra casita de oración, vamos a enfocarnos en nuestros propósitos semanales. Con el Evangelio, en la misa del domingo que viene, le pediré a Jesús con toda mi fe que me sane de ese pecado que repito con frecuencia y del cual me cuesta tanto liberarme. ¿Y cuál es la tarea con la virtud del mes? Esta semana me esforzaré por considerar siempre todo lo mucho o lo poco que poseo como regalos que Dios me hizo, para que pueda yo servir mejor a mis hermanos. Procuraré pues servirlos más con alegría, con paz y con mucho amor. Compartamos la casita de oración con nuestros vecinos, familiares, amigos y cercanos, y que nuestro corazón sea esa casita de oración para nuestro Señor Jesucristo y el Inmaculado Corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.